Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a proceder a darle la clase de esta semana, ¿sí? Bueno, espero que entiendan algo, ¿sí? Y espero que mis perros que están todos adentro no se pongan a ladrar porque ahí sí que estamos jodidos. Ahí hay que empezar de vuelta. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos? A ver. Chicos, hoy vamos a dar la clase 14, ¿sí? Acuérdense que la clase pasada hicimos una técnica de separación y de identificación también, que es la electroforesis, ¿sí? Que es una especie de cromatografía, es decir, hacemos correr en un soporte, hacemos correr la, las, la muestra que tenemos y entonces vamos separando en diferentes componentes y así podemos analizarlo o identificarlo, ¿sí? En el caso de la cromatografía, se trata de prácticamente lo mismo, pero estamos frente a una técnica en la cual no hay aplicación de campos eléctricos, ¿sí? Es una técnica que utiliza básicamente la capilaridad o el efecto gravitatorio, ¿sí? Entonces, como se la clasifica como una técnica separativa, en estas, entre las técnicas separativas están la precipitación, la extracción, que puede ser líquido con líquido o en fase sólida. Para esto también se puede utilizar la cromatografía, la destilación y la cromatografía propiamente dicha. ¿En qué consiste esto? En que si nosotros tenemos una muestra en un estado inicial, ¿sí? Donde todos los componentes estén mezclados de manera homogénea, estén mezclados, perdón, formando un sistema homogéneo, vamos a hacerle algo para que pase al estado 2, es decir, que se me separe en todos los componentes, o por lo menos que separe al componente que me interesa de todo lo demás. Entonces estaremos frente a un sistema heterogéneo, ¿sí? Esto hacemos mediante transformaciones que pueden ser físicas o químicas. Y en un proceso 2, que puede ser mecánico, físico o también químico, ¿sí? Pero fundamentalmente puede ser por una diferencia de miscibilidad en diferentes fases, ¿sí? Es decir, que se mezcle el componente que yo quiera, que se mezcle de manera diferente por una mayor afinidad en una fase que en otra. O un efecto mecánico, es decir, producir, por ejemplo, una centrifugación, ¿sí? Entonces vamos a pasar a un estado 3, en el cual van a estar completamente separadas las dos fases. En una, al menos, estará el componente que a mí me interesa identificar o separar. Entonces, para que empiecen a entender, si yo estoy hablando de un sistema homogéneo, el caso podría ser la detección de alguna sustancia de abuso que pueda existir en la orina de un individuo, lógicamente consumidor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando traen la muestra de orina, es un estado homogéneo, nada está separado, entonces lo que tengo que hacer es mezclarle con una fase, perdón, la orina es una fase acuosa, ¿sí? Es un líquido acuoso, entonces lo que voy a hacer es agregarle un líquido que sea orgánico, que sea aceitoso. ¿Para qué? Para que la marihuana, por ejemplo, que tiene mayor afinidad por la fase orgánica que por la fase acuosa, se distribuya de una manera muy particular y casi en su totalidad, ¿a dónde? A la fase que sea orgánica. Es decir, todo lo demás me va a quedar en la fase acuosa y en la fase orgánica me va a quedar justamente lo que yo quiero identificar, que en este caso estamos hablando del metabolito de la marihuana. Entonces, ahí estoy teniendo un sistema heterogéneo donde hay dos fases y ahora lo que voy a hacer es separar esa fase, proceder al secado, proceder al sembrado y hacer una cromatografía para ver si se trata realmente de lo que yo quiero. Este es un proceso que normalmente se hace en cromatografía en capa delgada para la detección de consumo de sustancias de abuso. Entonces, yendo a la cromatografía, por definición es una técnica capaz de separar compuestos
en base a su diferencia de afinidad por una fase estacionaria y una fase móvil. ¿Sí? ¿En qué consiste? El sistema cromatográfico consiste en que yo voy a tener la muestra, ¿sí? O la sustancia que a mí me interesa, que va a estar, mejor dicho, por la cual van a estar peleando dos tipos de fases. Una fase estacionaria o fija y una fase móvil que intentará arrastrarla, mientras que la fase estacionaria intentará retenerla. ¿Sí? Entonces, en esa lucha, en ese conjunto, en la fase estacionaria que hace que se prenda y la fase móvil que corra, es donde va a tener efecto mi sistema cromatográfico y en donde yo voy a poder diferenciar o separar diferentes compuestos según la afinidad que tenga por alguna de las fases. Entonces, en el proceso cromatográfico, fíjense, existen varios procesos físico-químicos que rigen esta separación. La primera es la adsorción. Es cuando el soluto, que a mí me interesa, se absorbe, ¿sí? Pero en la superficie de las partículas. Es decir, si yo tengo una capa de fase sólida, solamente se va a adherir a la superficie. Entonces, es un fenómeno superficial, lógicamente, que está aumentado con la formación de puentes de hidrógeno. Después tenemos otro fenómeno o proceso físico-químico que se utiliza, que es la partición o reparto. Esta es muy utilizada. Entonces, esta se utiliza ¿por qué? Por una diferencia de solubilidad, que es lo que le expliqué recién del metabolito de la marihuana. Entonces, lo que hace es agregar una nueva fase, agitar, homogeneizar y agitarla. ¿Para qué? Para que todo ese movimiento haga que el soluto, que a mí me interesa, vaya pasando a la fase que le he agregado. O de lo contrario, que todo pase a la fase que le agregué menos lo que me interesa detectar y quedará en la fase acuosa. También tenemos intercambio iónico. Esto es básicamente cuando estamos tratando de separar aniones o cationes, ¿sí? Entonces, se utiliza una columna rellena con un intercambiador de iones que se conoce normalmente como resina. También tenemos de exclusión molecular, filtración o permeación en gel. No existen interacciones con la fase estacionaria del soluto, sino que en el gel, ¿sí? O en el soporte, van a existir poros, y estos no se van a absorber sobre la superficie, sino que van a existir poros por los cuales van a ir transitando las moléculas a medida que pasa la fase móvil. ¿Qué pasa? Si la molécula es mayor que los poros, va a quedar retenida y pasarán las moléculas más pequeñas. Cuando pasen un poquito más, las moléculas intermedias quedarán retenidas en poros intermedios y así seguirán las que tengan menor tamaño. ¿Sí? Estos son todos procesos que se utilizan para hacer cromatografía. Entonces, ¿qué fase estacionaria se puede utilizar? Se pueden utilizar dos clases, una sólida o una líquida, y la fase móvil generalmente puede ser una líquida, líquida o gas. ¿Sí? Ahora, si estamos utilizando una fase estacionaria sólida con una fase móvil líquida, puede ser de capa fina o de columna. Y estos son los procesos cromatográficos que le nombré recién que se utilizan. Si utilizara una fase estacionaria sólida, una fase móvil gas, estoy haciendo una cromatografía gaseosa y estoy hablando de un fenómeno de absorción. Ahora, si la fase estacionaria es líquida y la fase móvil es líquida, entonces estoy hablando de una cromatografía líquida, que puede ser en papel, en capa fina, en columna, otra vez, y el fenómeno que se utiliza es partición. Si utilizo gas y columna, voy a estar utilizando también un fenómeno de partición. Esto es para que ustedes sepan las cantidades que pueden haber, no para que se sepan de memoria qué ocurre en cada caso. Entonces, lo que les decía hoy, ¿qué pasa? Se utiliza siempre una estacionaria, una fase estacionaria y una fase móvil, ¿sí? Que tiene la función de ir arrastrando los diferentes componentes que tenga esa muestra que fue sembrada en esa fase estacionaria. ¿Tá? La fase móvil, ¿qué puede ser? Puede ser un gas o un líquido. Si es un gas, estamos dentro de la cromatografía de gases, y si es un líquido, dentro de la cromatografía líquida. ¿Vamos? La fase estacionaria es generalmente líquida. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque uno puede ver
si estuviéramos presencialmente, les llevaría una placa para que vean una placa de celogel con la que se hacen las cromatografías en capa delgada, ¿sí? Para la detección de lo que le dije recién, de metabolitos de consumo, perdón, de metabolitos de sustancias de abuso, ¿sí? En consumidores. Entonces ustedes lo tocarían y la verían y sería básicamente, o mejor dicho, a la detección macro, estaríamos hablando de una fase estacionaria sólida. Pero en realidad son partículas sólidas que en su superficie tienen pequeñas, tiene como un reborde, ¿sí? De material líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando pasa la fase móvil? ¿Sí? En realidad no está interaccionando o el soluto no está en disputa entre seguir con la fase móvil o quedarse con la fase estacionaria, no está en disputa con la fase sólida que está en el corazón de las partículas, sino con la fase líquida que está bordeando a todas esas partículas que forman la fase estacionaria que yo estoy viendo. ¿Sí? Espero haber sido claro. ¿Sí? Entonces, la fase estacionaria dijimos que puede estar en una disposición plana y estaremos hablando de cromatografía en capa fina o sobre papel también. Sin embargo, cuando se utiliza columna, lógicamente, es una cromatografía sobre columna. ¿Qué terminologías se utilizan generalmente? Se utilizan fundamentalmente. Se habla de un proceso de elución, ¿sí? Cuando uno hace pasar la fase móvil sobre la fase estacionaria, de tal manera que el eluyente es el líquido que forma la fase móvil, que va a ir desplazando al soluto que a mí me interesa y que después puede llegar a salir, si yo estoy haciendo una cromatografía en columna, lo que hago es separar de tal manera que empiecen después de un tiempo a decantarse y a separarse y a salir en diferentes tiempos diferentes compuestos. Eso se llama eluyente, ¿sí? Es decir, que el luato se llama. El eluyente, entonces, es lo que yo le agrego y el luato es lo que sale de la columna. ¿Estamos? Bueno, después el flujo es la forma de medir la velocidad de la fase móvil, que esto se estandariza también para determinadas técnicas. Y el cromatograma es una especie de picos que van a formarse después cuando empieza a salir el eluato y un detector eh, va tomando contacto con el detector. Entonces, cada sustancia para un determinado tipo de análisis cromatográfico en unas condiciones estandarizadas, salen al mismo tiempo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? En ese cromatograma lo que voy viendo es los picos que se forman a diferentes tiempos. Y si a su vez hago correr con una sustancia patrón, que yo sé de qué se trata, si al mismo tiempo, en las mismas condiciones, sale de la muestra que yo puse al mismo tiempo que el de la sustancia patrón, estoy identificando lo que yo estaba buscando. ¿Sí? Entonces, puedo hacer dos tipos de análisis. Uno cualitativo, que es el que le estoy diciendo, para ver qué hay, y un análisis cuantitativo. En ese caso tiene que ver la altura del pico, ¿sí? Porque la concentración estará dado por qué? Por el área que se dibuja debajo de ese pico, mejor dicho, de esa especie de curva gaussiana. ¿Estamos? Entonces, la columna cromatográfica y la forma con la que se diseña constituye el corazón de la separación y el detector situado al final de la columna es el que garantiza la respuesta de los componentes que se separan. Entonces, el detector es algo que suele cambiar en determinado análisis cromatográfico. Depende del compuesto que yo quiera utilizar, perdón, que quiera detectar. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá estoy hablando, acá les voy a explicar esto que me interesa que sepan. Fíjense que estábamos hablando, en el caso de una columna, si yo pongo primero la muestra, dejo que se deposite, que se pegue a la fase estacionaria y luego empiezo a hacerle pasar fase móvil, ¿sí? A una velocidad constante y va a llegar un momento en que va a salir de la columna y eso
va a ser captado por un detector, ¿sí? Y eso era lo que dijimos recién, que se llamaba el UATO. Lo que le agregué eluyente, y ahora empiezan a salir sustancias, empiezan a salir a determinado tiempo. Entonces, ¿cuál es el primer compuesto que sale? Es el eluyente por sí, o sea, el eluyente solo. Entonces, una vez que detecto el pico del eluyente, hasta ese pico, el tiempo que transcurrió, estoy hablando, ese tiempo se considera como el tiempo muerto, ¿sí? Es decir, el tiempo que necesito que transcurra para que empiece a salir primero la fase líquida, la fase que está haciendo correr todo. A partir de ahí, voy a tener diferentes picos según la sustancia de que se trate, y eso se va a llamar tiempo de retención. Ahora, ese tiempo de retención está asociado a tablas en la cual se reconocen para diferentes compuestos en determinadas condiciones de análisis cromatográfico, se estandarizan los tiempos de retención. O bien los tiempos de retención prima sería, o ajustado, que aquel valor encontrado haciendo la diferencia entre el tiempo de retención menos el tiempo muerto. ¿Estamos? Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que, por ejemplo, en la cromatografía en columna, voy a estandarizar todas las condiciones que se utilizan en muchos lados, y voy a aplicar esa técnica. ¿Para qué? Para que los picos que van saliendo, y también se utiliza un patrón, en el mejor de los casos, se hace que mejor dicho, se miden los tiempos de retención, entonces uno puede saber qué sustancias están formando parte de esa muestra que estoy analizando. ¿Sí? Espero que haya sido suficientemente claro. Cualquier cosa me consultan, chicos, no hay problema. Entonces acá vemos otra vez. Fíjense, acá estamos hablando de una cromatografía gaseosa. Entonces, fíjense, lo primero que va a salir de la columna es, aquí empezó la cromatografía, y el tiempo muerto va a ser aquel tiempo que necesito para que primero salga el aire, ¿sí? O la sustancia que está arrastrando a los demás componentes. En este caso, es gaseoso, por lo tanto, el primer pico, yo voy a saber que a este tiempo sale el octano, ¿sí? Después hay un pico que no identifico, y después viene el nonano. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Cuando mido el tiempo de retención o tiempo de retención prima, me voy a una tabla y entonces puedo ver qué sustancia es aquella que en esas condiciones de cromatografía sale, o el pico se demuestra después del nonano y antes del octano. ¿Sí? Entonces ahí yo directamente puedo saber de qué sustancia estoy hablando. ¿Estamos? Eso es una introducción a cromatografía en columna. Entonces ahora vamos a ver un poco de cromatografía en capa plana. ¿Estamos? La cromatografía en capa plana, ¿en qué se diferencia? Que tengo una fase estacionaria que es fija, ¿sí? Está en forma horizontal. Si bien se la puede utilizar de forma vertical también, pero está generalmente sobre un soporte, está en la fase estacionaria que a mí me interesa. La fase estacionaria que nosotros solíamos utilizar en el análisis de consumo de sustancias era una que parecía como si fuera harina disecada, ¿sí? Sobre un fondo de una placa de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Lo que hacíamos primero es sembrar la muestra, ¿sí? Existen sembradores que lo que hacen es tomar determinado volumen, entonces se siembran, y al lado nosotros sembrábamos un patrón. Entonces, supóngase acá sembraba esta y acá un patrón. Entonces, si la mancha después se desplazaba y tenía una mancha similar del patrón a la que yo estoy buscando, ¿sí? Y después, si encima se le hace un revelado con algún tipo de reactivo que sea específico para esa sustancia, si el patrón o la sustancia en estudio se trasladaron al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si le hago revelado y tiene el mismo color, entonces estoy hablando de que la sustancia que encontré en esa muestra es la misma que la de mi sustancia patrón. Aquí ya se utiliza
un RF, ¿sí? Que es un factor en el cual se considera la distancia que recorre la sustancia con respecto al frente móvil, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la cubeta en la que se hacen. Lo que hago yo es la siembra y después deposito sobre un medio líquido y el medio líquido empieza a ascender por capilaridad, ¿sí? Es decir, empieza a ascender sola, como si ustedes pusieran una hoja parada en el agua, ¿sí? Una punta en el agua y van a ver que empieza a ascender y todo eso es por capilaridad. Por eso también la cromatografía de capa plana es más. Muchos de ustedes habrán hecho esto en ciencias experimentales, habrán hecho algún experimento de esto, la separación de la clorofila, quizás, o algo de eso. Y utilizaron la cromatografía en capa plana. Entonces, ¿cómo hago el sembrado? Pueden haber dos formas. Uno, que sea un sembrado puntiforme, si estoy analizando varias muestras a la vez, o utilizo diferentes estándares para una misma muestra, o en banda, si lo que estoy queriendo más que nada es separar compuestos. ¿Sí? Entonces, fíjense el análisis que podemos hacer. Podemos hacer un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo y otro preparativo. En el cualitativo, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo identificar lo que les decía. Si yo pongo una sustancia patrón aquí, la muestra que tenía, les dejo correr un tiempo. Las dos manchas que encuentro corrieron el mismo tiempo, mejor dicho, la misma distancia al mismo tiempo. Cuando le aplico un revelado, tiene el mismo color, entonces estoy diciendo que mi sustancia, o mejor dicho, la muestra que yo tenía, tiene la misma sustancia que la del patrón. Dicho en otros términos, si en una muestra de orina yo quiero saber si el individuo consumió marihuana, entonces, ¿qué es lo que hago? Hago con un patrón de marihuana, hago correr las dos, y entonces, si recorrieron las manchas en el mismo tiempo, la misma distancia, y cuando le aplico un revelador, le aplico un revelador, me dan los mismos colores, estoy demostrando prácticamente que es la sustancia que yo estaba buscando. Ahora, podemos ver también la presencia de pureza o, dicho de otro modo, de impurezas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Corro un patrón que sea puro y la muestra que a mí me interesa. Y tendría que aparecer en la muestra un solo componente, pero aparece otro más. Entonces no es de una pureza absoluta. En el caso de ausencia, fíjense, si tuviera alguna muestra que esté adulterada, ¿sí? Lo que podría hacer es correr una sustancia patrón que tenga determinados componentes y cuando largo la muestra, fíjense que tiene otro componente, pero no tiene las que yo estaba buscando. Por lo tanto, estamos hablando de una posible ausencia o adulteración. Ausencia si estoy estudiando ese compuesto y adulteración si estoy utilizando una muestra que se presume que tiene esos componentes. Ahora, puede ser de tipo cuantitativa, aunque en realidad es semi-cuantitativa. Fíjense, ¿por qué? Porque de acuerdo al sembrado que yo le haga, si voy aumentando la cantidad de siembra, voy a obtener diferentes concentraciones. ¿Vamos? También, si tuviera muestras con diferentes concentraciones, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo sembrar la misma cantidad en diferentes puntos y ahí veo cuál tenía más y cuál tenía menos. Y después la preparativa es aquella que se utiliza sembrando y viendo las bandas que se forman y en todo caso separar una banda de las otras, ¿sí? O identificar si existe ese compuesto en la muestra que yo tengo. Esas son las propiedades que tiene la cromatografía en capa plana. ¿Sí? A ver esto, sí. Esto es lo que le estaba explicando hoy. Que la fase estacionaria suele estar sobre un soporte sólido e inerte. Lo que se utiliza generalmente es agua, rodeando a una partícula de parafina.
el papel contiene un 20% de agua retenida, aunque nosotros lo notemos seco, y esa es la fase estacionaria que se utiliza generalmente. Se utiliza para los fenómenos de absorción, la sílica gel es la que más se utiliza. Para exclusión molecular, las tierras de diatomea son las más utilizadas. En cuanto a la fase estacionaria de intercambio iónico, utilizamos resinas, que pueden ser catiónicas o aniónicas. ¿Sí? Chicos, con esto no se maten para saber los nombres y todo lo demás. No pierdan tiempo de esto con que ustedes tengan, y si un día necesitan, lo vean de nuevo y ya está. Ahora, la fase móvil, fíjense. La fase móvil que yo voy a utilizar depende de la polaridad del compuesto que yo quiera determinar. Entonces, fíjense, todo se mide por polaridad. Si voy a determinar una sustancia polar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar una fase móvil que sea polar. ¿Para qué? Para que se pegue por la fase móvil y sea arrastrado. ¿Sí? Si quiero detectar un compuesto que sea orgánico, o sea, muy poco soluble en una solución polar, como el agua, lo que voy a utilizar es una solución que no sea polar, que sea orgánica, para que entiendan de forma grosera, algo oleoso, algo aceitoso, que haga que otra vez el compuesto que yo quiero determinar o los que quiero separar se despeguen de la fase estacionaria, se peguen a ese aceite y vayan corriendo y se separan. ¿Estamos? Esta, fíjense, es la cuba cromatográfica. Quizá algunos conozcan los azulejos de vidrio. Bueno, a los azulejos de vidrio se les quita la parte de arriba y se les hace un alisado perfecto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El soporte va a ser este papel y esto blanco va a ser mi fase estacionaria, en donde voy a hacer el sembrado y voy a dejar que corra después. Acá, en la parte de abajo, voy a poner un líquido que va a ser mi fase móvil, ¿sí? Y entonces después cierro la tapa, la sello con grasa siliconada y le dejo transcurrir un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener después? La separación en diferentes compuestos. ¿Sí? Y entonces ahí puedo ver qué tiene y qué no tiene. Y también puedo sacar de ahí, secarla y aplicarle un revelador para que haga una doble identificación, ya no solo por la distancia o por el uso de un estándar, sino también por la coloración que toma frente a determinado reactivo. El revelado, lo que le estaba diciendo. Puede ser una técnica de bañado, es decir, que yo lo ponga adentro de una cubeta y lo saque, una técnica de pulverización, que es la que más se utiliza, y tenemos la clasificación de reveladores en destructivos y no destructivos. Por ejemplo, hay algunas determinaciones en las que se utiliza ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es muy dañino, muy destructivo, por lo tanto, yo puedo identificar esa sustancia en esa fase estacionaria, pero no la puedo conservar. ¿Sí? Ya tengo que tirarla. Sin embargo, en el no destructivo, puedo utilizar, por ejemplo, tintura de yodo o una lámpara ultravioleta, porque, por ejemplo, la cocaína y la benzodiazepina fluorescen a diferentes longitudes de onda. ¿Estamos? Generalmente se utilizan estos dos, la lámpara ultravioleta y después el ácido sulfúrico, selectivo el yodo o el estalato de anilina, y específicos tenemos la ninhidrina para aminoácidos, la resorcina para cetosas y la difenilamina a una determinada longitud de onda para compuestos clorados. Si yo quisiera ser cuantitativo o semi-cuantitativo, lo que tendría que hacer es tener un densitómetro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haría? Estimaría el área de la placa, de la mancha, y eso con un bisturí iría sacando todo y poner en un líquido, y eso poder después pasar por un espectrofotómetro y calcular una concentración aproximada. ¿Estamos? O bien tener el densitómetro que les dije, en el cual pueden tener una fuente de luz que impacta sobre la placa y esta es tomada, el reflejo de esa luz es tomada por un detector. ¿Sí? Y en base a eso, sin dañar la placa cromatográfica,
puedo estimar la concentración. ¿Estamos? Esto era lo que le estaba diciendo hoy. ¿Sí? Entonces, depende. Cuanto más, fíjense, cuanto más, más polares sean nuestros compuestos, es decir, cuando la polaridad aumenta, según lo que nos muestra acá, los hidrocarburos alifáticos son menos polares que los compuestos iónicos. Voy a utilizar de disolvente también los más polares. Cuando esté hablando de los menos polares, voy a utilizar de disolvente los menos polares. Y estas son las técnicas que se utilizan normalmente: partición y absorción. Ahora, le voy a hacer un pantallazo somero para que ustedes entiendan solamente. Las cromatografías que más se usan ahora y son las consideradas casi de excelencia son la cromatografía en columna de tipo gas líquido, cromatografía líquida de alta resolución o un HPLC y la cromatografía gas-gas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza acá? ¿El fundamento cuál es? Que voy a detectar por picos cromatográficos la presencia de determinados componentes. Por lo que le explicaba hoy, por la medida del tiempo muerto, por el tiempo de retención, que voy a ser capaz de detectar lo que tenga mi muestra. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Sencillez, y que ahora ya tiene un software que hace el cálculo solo y me saca la concentración. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? Que son instrumentos muy caros. Entonces, esto era lo que le decía hoy. La concentración se calcula hallando el área que está debajo del pico. ¿Sí? Es decir, si estuviéramos acá, fíjense, la posición en la que está el pico me determina qué sustancia es. Pero todo esto, el área que esté debajo de la curva, me determina la concentración que estoy teniendo. ¿Estamos? Lógicamente, cuanto más alto y más ancho sea, más concentración tendré. A ver. Bueno, tienen diferentes detectores, ¿sí? Pero lo que me interesa más que nada es esto. Este es el esquema de un cromatógrafo de gases, ¿sí? En el cual, fíjense, tiene un gas que va a ser el de fase móvil, ¿sí? En el cual, en un puerto de inyección, yo voy a inyectar la muestra que yo tengo, se va a producir la gasificación, perdón, del compuesto que yo le introduje, es decir, se va a volver de tipo gaseoso, y a su vez voy a empezar a hacer correr una fase móvil que va a ir moviendo a la muestra que yo puse, a los diferentes componentes, en unas columnas que están súper enrolladas y que son súper compactas, es decir, a la cual le tengo que aplicar presión para que pueda circular por esa sustancia. Así se van a ir separando los diferentes componentes y a la salida va a existir un detector que me va a ir detectando los diferentes picos que van a formar el cromatógrafo. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo tenga una mezcla de compuestos en base al tiempo de retención que tienen en una columna determinada, a una presión determinada, con una fase móvil determinada, yo voy a poder ir sabiendo qué tengo en la muestra que estoy analizando. ¿Sí? Acá sí estamos hablando de una técnica de tipo cuantitativa, ¿sí? Ya no semi-cuantitativa como la anterior. Es decir, por eso el costo que tiene también, ¿no? Si ven un fantasma que anda por allá atrás, es mi señora, ¿sí? En la pieza, entonces se vino. Adiós. Bueno, entonces, la columna le dije que estaba muy empaquetada, que tienen un largo muy pequeño, pero que equivalen a muchos metros, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, podemos tener una longitud de 3 a 5 milímetros y es como si tuviéramos una columna larga, ¿sí? Tubular de 15 a 100 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener la fase estacionaria en la columna y ahí yo voy a ir haciendo pasar la fase móvil que va a ir arrastrando los compuestos que yo quiero separar. Estos los gases portadores, estos no se preocupen.
inyección de la muestra, tiempo de inyección. Si lo quieren ver después, mírenlo si quieren. Pero en cuanto a los detectores, se utilizan detectores determinados para las sustancias que yo estoy tratando de analizar, ¿sí? Por ejemplo, a grosso modo, no es el mismo detector que utilizaría para determinar pesticidas que para determinar sustancias de abuso, ¿sí? Entonces no lo quiero perder con esa historia tampoco. A ver, detectores, tampoco esto. El análisis cualitativo, lo que les decía, con función del tiempo de retención, ¿sí? ¿Se puede hacer un análisis cuantitativo? Efectivamente. Ahí tengo que considerar el área del pico que sea, que esté en la posición de ese componente. ¿Estamos? Ahora lo que les dije, los cromatógrafos modernos ya traen integradores y hacen todo el cálculo y le largan a uno el componente y le largan la concentración en la cual está. Este es un equipo de HPLC. Estamos hablando de una cromatografía líquida. ¿Sí? A ver. En este caso, lo que cambia es que la fase móvil es líquida, no gaseosa. ¿Estamos? El concepto es básicamente el mismo, pero lo que me interesa que vean, por ejemplo, cómo salen los cromatogramas. Fíjense, estos son pesticidas clorinados en manzana. Fíjense cómo va saliendo. El primero que sale, la fase de muerta. Y después, a partir de ahí, empiezan a aparecer suciedades, serían, hasta que empiezan a tener los picos. ¿Sí? Y si ustedes se fijan acá, van a tener, no se notan casi, pero son pesticidas. Y fíjense, van a ir teniendo los diferentes componentes. Y de más o menos del 9 para adelante son componentes clorados, muchos, que se utilizan, y sulfato también, que se utilizan como pesticidas, ¿sí? Entonces se detectan en manzana y hay veces que si tienen determinados componentes no son aptas para su consumo. ¿Estamos, chicos? Bueno, espero que les haya resultado al menos entretenido, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. De todas maneras, les pongo el PowerPoint para que ustedes se saquen las dudas, ¿sí? Bueno, gente, buena semana, buena vida, a cuidarse. Abrazos.